Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. En las profundidades de la oscuridad humana, existió un hombre cuya inteligencia y astucia eclipsaron su verdadera naturaleza. Con un coeficiente intelectual de 145 puntos, Kemper parecía destinado a una vida de éxito y de logros, pero su mente brillante se vio consumida por una oscuridad insondable. Y solo por mencionar una de las mentes más brillantes de toda la raza humana en su historia, Albert Einstein, tenía un coeficiente intelectual de 160 puntos, mientras que una persona normal lo tiene de 90 a 120 puntos. Me gusta la sensación de poder y control que tenía sobre las personas cuando les quitaba la vida, confesó Kemper en una entrevista, revelando la sombra que lo escondía detrás de su fachada de intelectual. En la noche de California, donde todas las sombras parecen tener vida propia, Kemper acechaba, moviéndose con sigilo entre las víctimas inocentes que cruzaban su camino. Su legado es un laberinto de misterio y de terror, donde la inteligencia y la locura se entrelazan en una danza macabra. ¿Qué secreto oscuro impulsaba a este hombre excepcionalmente inteligente a cometer crímenes tan atroces? ¿Qué fuerzas oscuras se escondían detrás de su mirada fría y calculadora? Prepárate para adentrarte en la mente de Ed Kemper, un lugar donde la genialidad y el horror se unen en un baile mortal. Pónganse cómodos, suban el volumen, porque estamos a punto de contarles todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Edmund Kemper, el asesino de colegialas. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi gran amigo Brandon Martínez. Buenas noches, ¿cómo estás? Güero, serafines, buenas noches. Me encuentro bastante emocionado por otra interesante historia de algún asesino serial. Digo, de una forma cabe aclarar que es interesante por cuestiones de morbo, ¿verdad? No es algo como que nos guste tampoco tratar, pero bueno, es un tema bastante interesante. Por ahí ya había escuchado el nombre, pero no como tal el contexto de qué se trataba hasta ahorita que mencionaste de Edmund Kemper, el asesino de colegialas. Algo que, bueno, nunca había escuchado ese término relacionado a esta persona. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar les recomiendo que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram, ya que incluimos evidencia exclusiva y notificaciones instantáneas. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como Solo Dios Sabe Podcast. También nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Recuerda darnos 5 estrellas si eres un serafín fiel. Los estaremos esperando. Muy bien, Brandon, y bueno, vamos a comenzar con esta increíble historia. Que antes de comenzar me gustaría tener varios puntos importantes antes de contarles la historia de Ed Kemper. Obviamente es un
desvividor serial. Y les pido una disculpa de antemano porque en este capítulo, en este episodio, voy a usar palabras sinónimos. Obviamente cambiando las palabras que no nos dejan decir lamentablemente. Y sí, a mí tampoco me gusta. A mí me gustaría decir las cosas como son. Pero desgraciadamente el algoritmo y YouTube pues no le gusta tanto. Entonces se va a escuchar raro. Porque algunas veces voy a decir desvividor o le quitó la vida o la desvivió o cosas así. Pero bueno, es necesario porque desgraciadamente YouTube ya se volvió pues algo delicado. Entonces esta historia es increíble. Pero bueno, desgraciadamente tengo que usar este recurso, ¿no? Para poder contar esta historia. Así que bueno, comencemos con la historia de Edmund Emil Kemper III. Porque sí, este hombre era la tercera generación de un Edmund Kemper. Como los reyes, ¿no? De Andale. Carlos III. Carlos III, bueno, este es Edmund Emil Kemper III. Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, en el estado de California, obviamente en Estados Unidos. Era hijo de Clarner Strandberg, una madre estricta y emocionalmente distante, y de su padre Edmund Emil Kemper Jr. Porque sí, había dos Edmund Emil arriba de él. Uno era su padre y otro su abuelo, evidentemente. Entonces así se llamaba su padre. Desgraciadamente, bueno, pues por cosas del destino, por una cosa o por otra, sus padres se separaron cuando él apenas tenía 9 años. Pero vamos a empezar ahora sí con el contexto, porque creo que particularmente en esta historia es muy importante que conozcan su infancia y sobre todo el ambiente y el contexto en el que este hombre vivía y se desarrollaba, porque creo que es muy importante para lo que vamos a contar en un futuro. Okay. Desde muy niño, Edmund, o Ed para los cuates como dicen, desde muy niño Ed desarrolló un comportamiento psicótico desde a temprana edad, desde muy joven. Tanto así que torturaba y desvivía a animales. A los 10 años enterró vivo a un gato. Lo desenterró para decapitarlo y clavar su cabeza en una estaca. Asimismo, 3 años después, a los 13 años, desvivió a otro gato, y esta vez porque se dio cuenta de que su hermana Aline lo prefería por encima de él. Okay. Como vemos, desde muy niño ya empezaba a tener este tipo de comportamientos hostiles, porque no es normal que un niño tanto de 10 como de 13 años tenga este tipo de comportamientos de quitarle la vida a animales, torturarlos, enterrarlos vivos. No es nada normal. Además, él mismo hacía rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas. Cuando se enfadaba con ellas, les rompía los juguetes a modo de venganza. O sea, las desmembraba y le quitaba la cabeza, por no decir más feo, a las muñecas. Okay. Además de que hacía este tipo de rituales con las muñecas de sus hermanas. Y él dijo, y cito textualmente: tenía unas tijeras, una máquina de coser. Agarré las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije: volverá a colocársela de nuevo. Es como si no lo hubiese hecho nada. Así que agarré las tijeras y le corté las manos y le dije: toma, ahora tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. La cabeza de Ed es un poco difícil de entender, porque recordemos que este hombre, su inteligencia era superior a la de todos nosotros. Tenía un coeficiente intelectual de 145 puntos, lo cual es bastante alto. Como recuerdan, una persona normal y corriente, común y corriente como dicen, tiene un coeficiente intelectual de entre 90 120. a 120, porque 120 ya es algo de reconocer. Ya es algo fuerte, ¿no? Sí. Entonces ahora imagínense este hombre que tenía un QI de 145 puntos.
Él también llegó a decir que había una maestra en su escuela que le gustaba mucho. Ok. Como muchos de nosotros hemos tenido este amor con la maestra, ¿no? No me quemes por ahí. Entonces Ed llegó a decir que para poder besar a la maestra con la que se sentía atraído, tenía que quitarle la vida previamente. Además, tenía que sufrir los constantes desprecios de su madre, quien lo crió bajo un régimen o bajo una creencia en la que el sexo, tener relaciones sexuales, era algo sumamente demonizado, era un tabú para él, bueno, para su madre en este caso, y así lo educó. Y para la familia como tal, ¿no? Como tal, al punto que su mamá mandaba a dormir al sótano a Ed por temor de que abusara de sus hermanas. Wow. Tanto así. Sí, también porque pues me imagino que la mamá se daba cuenta de estas actitudes extrañas de su hijo, que bueno, aparte también era de esperarse que tras la separación de sus padres pues los hijos se quedaran Claro. con la madre. Exactamente. Y de hecho, creo que más adelante voy a mencionar, pero él tenía una relación muy cercana con su padre. Entonces, bueno, no les voy a spoilear, pero bueno. Entonces, primero, estamos viendo que para poderse comunicar o para poder satisfacer sus necesidades sexuales, primero él dijo que le tenía que quitar la vida a la maestra. Después, su madre lo manda al sótano porque tenía miedo de que abusara de sus hermanas. Y además, punto muy importante, su madre lo alimentaba con cabezas de pescado. Que a lo mejor no tiene sentido, pero síganme en el viaje. Ok. También, y híjole, que ya entramos en terreno sombrío. ¿Sabes con qué jugaba Ed? Ed tenía la costumbre de jugar a la silla eléctrica o a la cámara de gas, en la cual pedía que lo ataran a un sillón o a una silla y encendieran un interruptor imaginario para emular convulsiones. Y él solito se empezaba a retorcer, empezaba a brincar como si la silla eléctrica se tratase. Se retorcía en el suelo, se revolcaba, etc. Obviamente, como si de una silla real se tratase, o como si lo estuvieran interrogando. Como si lo estuvieran interrogando para sacarle información. Que bueno, Algo extraño. Algo extraño, y que para ese punto, pues me imagino que Ed Boon pues ya tenía una idea de cómo era una También. persona que pasaba por Sí. ese tipo de ejecuciones, ¿no? Para también representarlo. Totalmente. Pero imagínate un niño de 10, 13 años No. que ya piense eso, que juega eso, ya está en otro nivel. Sí. Kemper tenía una relación muy cercana con su padre, como hace unos momentos lo dije. Y el divorcio de sus padres pues tuvo que pues pasar más tiempo con su madre, concretamente en 1957. Esto lo dejó muy devastado, lo cual, porque precisamente tenía una relación muy cercana con su padre se fue a vivir a otro lado, y es cuando él empezó a tener una relación muy cercana con su madre. Concretamente, la señora Clarnell, su madre, no tenía problema en burlarse, o digamos que se le hacía fácil burlarse de su hijo, ya que hay un punto también muy interesante que no hemos mencionado de Ed Kemper, y es su estatura y su peso, ya que a sus 15 años medía 1.95, lo cual es muy alto. Entonces su madre se burlaba de él, porque le decía, y cito textualmente, eres un verdadero bicho raro. Ed es un hombre, bueno, no es un hombre muy alto, muy pesado, que de hecho ahí hay una foto que la puedes ver. Obviamente ya cuando lo detuvieron, y no es spoiler obviamente, pero imagínate, o sea, si este hombre se lo proponía, podía fácilmente golpear y librarse de los 3 hombres que van ahí. Sí, es muy está imponente. enorme Ed Kemper, lo cual también le facilitó mucho para los crímenes que va a cometer después. Pero bueno, entonces su madre se ridiculizaba, lo ridiculizaba o se burlaba de él porque decía que era un bicho raro. Esas actitudes hicieron que Kemper, obviamente,
Esto provocó que a los 14 años Kemper huyó de su casa para poder reunirse con su padre, quien residía o vivía en Van Nuys, en California. Cuando llegó, vio a su papá, pero se enteró de que ya tenía otra familia. A pesar de ello, quiero pensar que llegó con su padre, habló con él y vivió durante un muy breve tiempo con su padre, pero tiempo después su padre lo obligó a irse a vivir con sus abuelos paternos, o sea, con los papás de su papá. Entonces ya estamos viendo que ni siquiera su papá lo aguantaba, que ni siquiera su papá quería estar con él, sufría el desprecio de su madre, se burlaban de él. Ya estamos viendo un historial, como siempre lo hemos visto en este tipo de desvividores seriales, que siempre hay un contexto, siempre hay una historia detrás de esto. Pero ahora sí, vamos a lo que nos tiene aquí reunidos hoy. Su primer víctima. Y va a ser más asombroso de lo que parece. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años de edad, vivía con sus abuelos. Entonces una tarde, Ed estaba coloreando o terminando su último dibujo para niños. Por una u otra circunstancia se peleó con su abuela, tuvieron una discusión, que quiero creer que no era una discusión tan grande de una anciana a un niño de 15 años, pues quiero creer que no era una conversación tan grande. Un berrinche. Pero bueno, hubo esta pelea, Ed se enojó y no se le ocurrió mejor decisión que agarrar el rifle de su abuelo, que de hecho, más bien, era el rifle que su abuelo le había regalado a él para que se fuera de cacería. Y pues obviamente le quitó la vida a su abuela con el propio rifle que su abuelo le regaló. Ajá. Pero la cosa no acabó ahí, sino que cuando llegó su abuelo, porque su abuelo se fue de compras, cuando llegó su abuelo, también le quitó la vida. O sea, le quitó la vida a sus dos abuelos. Después de que pasó esto, llamó a su madre y le dijo que avisara a la policía, que él mismo le había quitado la vida a sus abuelos. Él lo confesó y le dijo a su madre: oye, le quité la vida a mis abuelos, llama a la policía y dile que yo lo hice. A los 15 años. Las declaraciones que él mismo dio a los agentes de policía fueron las siguientes, y escúchame bien. Solo quería ver qué se sentía al quitarle la vida a tu abuela. Solo quería ver. Y después, como ya dijimos, le quitó la vida a su abuelo. ¿Sabes por qué? Para que no se enfadaría por lo que acababa de hacer. Sí, porque iba a llegar, ver a la abuela desvivida, pues obviamente se iba a enojar, se iba a sorprender. Dijo: hay que evitarme ese enojo, ese escenario. Y pues le adelantó la vida, la muerte a mi abuelo. Wow. Y luego todavía para decir quería ver qué se sentía. Y lo peor, y quizás lo que es de esperarse, pues que sintió bien hacerlo. Sí, totalmente. Solamente quería ver qué se sentía. Obviamente la policía llegó, lo arrestó, pero bueno, era un niño de 15 años. No lo podían procesar como realmente se tiene que procesar. Entonces fue recluido en el Hospital del Estado en Atascadero, California, un centro psiquiátrico especializado en agresores sexuales y criminales con inconvenientes psicológicos. Y fíjate nada más, aquí es donde ya empezamos a ver la inteligencia, el poder que tenía este hombre mentalmente. Él, estando obviamente en este hospital, pues tenía un psicólogo, el cual pues recibía constantemente terapias. Sí. Bueno, pues imagínate el poder que tenía, la mentalidad que tenía, que logró hacerse amigo de su propio psicólogo. Y además se convirtió en su asistente. Gracias a su inteligencia, se ganó total confianza del doctor.
se ganó toda la confianza del doctor, que hasta el mismo doctor le permitió tener acceso a todas las pruebas de todos los internos. No, se terapió al... Se terapió al mismo psicólogo, No manches. y hasta él mismo vio las pruebas que se le aplicaban a otros. Y más adelante vamos a ver que le sirvió. Sí, porque por algo las quería... Claro. Gracias a este aprendizaje de estas pruebas, impresionó a su médico y consiguió que lo dieran de alta. Demostró después que ya, o sea, digamos que él ya no tenía problemas psicológicos y lo dieron de alta. Gracias a su inteligencia, él mismo convenció a los médicos y psicólogos que él ya no tenía problemas mentales. Y una vez libre, se fue a vivir otra vez con su madre en Santa Cruz, en California, en 1969, cuando apenas tenía 21 años. 21, O sea, duró 6 años en el hospital. Wow. Y en esos 6 años se terapió al psicólogo. Los manipuló. Imagínate la cabeza que tenía. No manches. Tan solo con 21 años. Imagínate nada más inteligente la inteligencia que tenía. Y sí, como lo hemos visto en otros casos, o sea, hay que reconocer la inteligencia de este tipo de personas, pero sí, lamentablemente no la aplican para el bien, sino la aplican para el mal. Y luego, aparte de que sale y se regresa a vivir con su madre, o sea, todavía es su madre, de que aceptar. Sí, después de sí, totalmente. Y aquí es donde les digo, en aquel entonces, después de 6 años, ya tenía un coeficiente intelectual de 145 puntos. Uno de los desvividores seriales más inteligentes de la historia. Pero vamos a ver qué pasó después. Ok. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Con el fruto de su trabajo, porque él después de que salió del hospital, se puso a trabajar como una persona, entre comillas, normal. Y se puso a trabajar de guardavías. Ed, con el fruto de su propio trabajo, que está bien, se compró un auto y solía llevar a su madre al empleo en la Universidad de Stanford en California. Su madre trabajaba en la Universidad de Stanford y él compró un auto y llevaba a su madre a su trabajo. Esto lo había hecho acreedor a un pase para entrar al campus, a la universidad, y que le pegaran un autoadhesivo, una calcomanía, al vehículo de que podía entrar perfectamente al campus. Por esta razón, las estudiantes que le hacían confianza a él cuando él les ofrecía llevarlas a sus casas. Pero nunca se imaginaron que el conductor era un desvividor, ni que había instalado un cierre automático en las puertas del auto para que no pudieran escapar. Entonces este señor iba a dejar a su madre, aprovechaba para traerse a unas cuantas estudiantes y se las llevaba lejos, porque tenía obviamente total acceso al campus. Y hasta ese momento para la gente era un buen muchacho, ¿no? O sea, totalmente. Ya se compuso, bueno, al menos para su madre, que sabía de el hecho, pasado. las personas dicen que la facha que tenía era de un hombre muy, bueno, ellos dicen que muy bonachón, muy buena gente. Y de hecho, si tú lo ves, bueno, más adelante vamos a ver en otras fotografías, no se ve sospechoso del todo malo. Hay desvividores seriales que tú lo ves y dices, claro, la primera, pero no. Y de hecho, la última fotografía que vamos a mostrar es bien importante y bien interesante, porque dices, ¿cómo es posible que esté así? Pero bueno, no quiero spoilear. Su primer crimen después de salir del psiquiátrico ocurrió el 7 de mayo de 1972, o sea, 3 años después. Luego de una discusión con su madre, Kemper salió de la casa en busca de una nueva víctima. Discutió con su madre, salió enojado
y dijo, me quiero quitar el enojo, voy a buscar a una víctima. Desquitar. Ajá. Y a las 4 de la tarde conoció, ni siquiera se topó a un familiar o una amiga, no, conoció a Marianne Pesk y Anita Luchesa, 2 jóvenes de 18 años estudiantes de la Universidad de Stanford. Las conoció, les habló y ambas se subieron al carro de Ed Kemper con la idea de que este hombre desconocido las iba a llegar a la universidad. O sea, también... Sí. Bueno. Sin embargo, a medida de que Kemper empezaba a desviarse, a tomar que un atajo, que caminos o vías secundarias, pues obviamente la preocupación de Luchesa y de Pez pues comenzó a crecer. Dijeron, esto ya no es normal. Se está desviando de la ruta. Correcto. Que bueno, se subieron al carro de un desconocido, pero está bien. Ya cuando el hombre llegó a un lugar totalmente desconocido, le preguntaron, ¿qué es lo que quiere? Y él respondió, ya saben lo que quiero. Sí. Mientras les apuntaba con un arma. Wow. Aterrorizadas y sin poder reaccionar, las chicas vieron que el hombre estaba grande, estaba corpulento y aparentemente bonachón, como ya te lo había mencionado. El que se había ofrecido a llevarlas al campus no las llevó a la universidad, evidentemente, sino que se metió a un bosque alejado de toda la sociedad. Alejó, sí. Ahí las hizo bajar del automóvil, esposó a Marianne y la metió a la cajuela. Perdón, a la que metió a la cajuela fue Anita, no a Marianne. No, a ella nada más la esposó y Anita la metió a la cajuela del auto. Y Anita fue inmediatamente, como repito, encerrada en el baúl o en la cajuela. Y luego mató a Marianne. ¿Cómo lo hizo? Mientras ella tenía la cabeza cubierta con una bolsa, Kemper intentó estrangularla con un cinturón. No obstante, la joven podía, digamos que le dio batalla, le dio resistencia, por lo que decidió, para no tener más problemas, clavarle un cuchillo en la espalda. Y esto que voy a decir lo dijo Ed Kemper. Cito textualmente. Le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado al corazón y le atravesé la espalda. Luego, ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago. Y Anita, su amiga, la de la cajuela, estaba escuchando todos los sonidos. Imagínate el terror que tienes que estar sintiendo, primero de que le están haciendo algo a tu amiga y que le están quitando la vida, y segundo, de que sigues tú. Sí. O sea, que en cuanto ya no se escuchen gritos ni alaridos, en cuanto abran la cajuela, vas tú. Anita obviamente sabía que era cuestión de tiempo para que corriera la misma suerte que su amiga Marianne. Y Ed Kemper dice, le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente. De hecho, cuando ya fue el turno de Anita, Kemper le clavó el cuchillo de una forma mucho más sádica que con lo que lo hizo a su amiga. Sin embargo, la muerte no le era suficiente para él, no lo llenaba. A pesar de todo lo que había hecho, no lo llenaba. Ed llevó los 2 cuerpos hasta su casa, les tomó fotografías con una cámara Polaroid y las guardó como recuerdo, obviamente las fotografías. Más adelante, desprendió la cabeza de sus 2 cuerpos, abusó de los cadáveres y sobre todo de las cabezas. En el trayecto, fíjate, un dato curioso. Cuando pasó todo esto, que ya les quitó la vida y se las iba a llevar a su casa, en el trayecto lo paró un policía. ¿Y sabes por qué lo paró? Porque traía un foco fundido del automóvil. Ok. Lo paró, tenía un foco fundido, le dijo, oiga señor, pues que está, bueno, traía un foco fundido, tenga cuidado. Y Ed le dijo, sí, no se preocupe, hágame la multa, no pasa nada. Y el oficial le hizo la multa
y lo dejó Y ir. sí, pues ya no se puso a investigar. Sí. Sí, porque también se le pone al brinco o Claro. algo, pues van a querer inspeccionar el vehículo. Ajá, Entonces exactamente. todos los crímenes fueron en el lugar alejado Sí. de la ciudad. Y Sí. una vez ya que estas personas no contaban con signos vitales, estas dos chavas, pues se las llevó a su casa, que fue donde continuó con esas atrocidades. Exactamente. Finalmente las desmembró y guardó cada parte en bolsas de plástico. Al día siguiente manejó hasta Loma Prieta, la montaña más alta de la zona de Santa Cruz en California, y enterró allí alguna de las partes de los cuerpos. Las demás simplemente las tiró a la basura. Luego de varios años y de poder tener un trabajo estable, Kemper finalmente se emancipó de su madre, o se desprendió de su madre, y se fue a vivir a una habitación arrendada o rentada en San Francisco. Fue allí donde llevaba los cuerpos de sus víctimas ante las bajas sospechas que levantaba. Pero ¿te acuerdas que te dije que había algo especial con su madre? ¿Te acuerdas qué le daba de comer? Las cabezas de pescado. Las cabezas de pescado. Y a este hombre le encantaba practicar Ok, ya. algo Ya. con la boca Sí, con las puras cabezas de sus víctimas. ya entendí. Ok. Ay, cabrón. Su próxima víctima fue una joven de origen asiático llamada Aiko Ko, quien iba en camino a su clase de baile. Al igual que como sus anteriores víctimas, logró que la joven fuera a su carro. Después, la llevó a un lugar desconocido y le quitó la vida. O sea, tenía un don de... ¿Te has dado cuenta de que muchos de los desvividores seriales que hemos presentado tienen un don, una labia, una palabra para convencer a Sí, cualquier para convencer mujer? a cualquier... o sea, cualquier tipo de personas, pero principalmente A las mujeres, que en obviamente. este caso son sus principales objetivos. Sí. Además, la inteligencia que tenía. Volvemos a lo mismo. Sí. ¿Para qué la estás utilizando? Exacto. Entonces, Sí, o sea, la estaba utilizando para el mal. y le favoreció porque, Totalmente. o sea, incluso lo vimos desde que estuvo en terapia o cuando estuvo en esta situación con el policía. O sea, utilizó la inteligencia Sí. para salirse con la suya. Luego de haber abusado y desvivido, guardó el cuerpo en la cajuela y condujo hasta la casa de su madre. Era común que Kemper acudiera a la casa de su madre para probar, digamos, que su madre no se había dado cuenta de que algo andaba mal. O sea, dijo, voy a la casa de mi madre, voy a ver si mi madre no sospecha. Y si ella no sospecha, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Sí, porque si no, pues ahí sería un peligro para él de que lo fueran a delatar, Ajá, sería un cabo exactamente. suelto para él. Con el cadáver de Ko guardado en la cajuela, era inevitable para Kemper el deseo de tocarla. ¿Y sabes para qué? ¿Para? Él dice que la quería tocar para saber qué partes todavía estaban calientes. El caso de la joven es especial, pues podía dar cuenta del funcionamiento o cómo funcionaba la mente de este individuo, quien perpetró el desvivimiento el mismo día que tuvo la cita con el psiquiatra forense. Era costumbre para él acudir a constantes consultas y evaluaciones psiquiátricas, de forma regular para comprobar su estado mental. Y aquel día acudió hacia los psiquiátricos en total normalidad. Salió con el resultado que dictaminó que ya no representaba una amenaza latente para sí mismo y para la sociedad. No. Era todo un maestro del engaño. No. Imagínate la inteligencia que tenía que tener para poder convencer a profesionales de la salud como un psiquiatra o un psicólogo, Que se supone que están preparados de para eso. convencerlos de que estoy bien, de que no. Y además los convenzo y acabo de quitarle la vida hace un par de horas a alguien. Sí, o sea, aparte de que era un genio con todo lo que... Con todas... o sea, cómo se las arreglaba. Me imagino yo que también era un genio para controlar sus emociones, porque como comentabas, Exactamente. viene de cometer eso. Sí. Si estás frente a un profesional, pues cualquier cosa se supone que ellos lo van a identificar, te va a delatar, pero imagínate, o sea, Exacto. la inteligencia para controlar. No, y aparte, o sea, quitarles la vida ni siquiera lo llenaba. O sea, entonces, quitarle la vida ni siquiera
perjudicaba algo en su salud o en su mente, decir, ay, güey, le acabo de quitar la vida. No, o sea, ni siquiera le llenaba, por eso las desmembraba, practicaba. Buscaba más, practicaba pues estas ciertas cosas con las cabezas de las víctimas. Entonces, bueno, no obstante, su sed de sangre siguió creciendo hasta tal punto de cometer el mayor error o la regla de oro de todo desvividor serial. No debes matar en lugares en los que te podrían reconocer, ¿cierto? Ok, sí. ¿Verdad? Bueno, sin embargo, esto no le importó. Los desvivimientos que cometía cerca a la universidad le sirvieron como preparativo para de una vez por todas cometer el mayor crimen que él más deseaba. ¿Sabes cuál era? No. Quitarle la vida a su propia madre. Ey. Ok, sí. Ya ahorita me entró como el clic porque si su madre lo humillaba, sí, ¿cuándo le tocaba, no? O sea, bueno, se va a escuchar feo, pero incluso hasta me extrañó que no fuera de sus primeras víctimas, güey. Sí, exacto. Entonces a este hombre le valía madre totalmente donde les quitaba la vida, qué hacía, le valía totalmente. Y la próxima víctima fue Cindy Schall. El 7 de enero de 1973, Cindy Schall nuevamente le hizo confianza, lo conoció poco, pero bueno, le hizo confianza. Esta vez, después de abusar de la víctima, Kemper le quitó la vida de 2 tiros en la cabeza. Llevó al cadáver a la casa para repetir el mismo modus operandi, pero al llegar comprobó que su madre estaba demasiado borracha y no había ido a trabajar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Escondió el cuerpo en el armario y esperó hasta el día siguiente para poderle desprender todas las partes del cuerpo. Tiró las bolsas con los restos en un acantilado, pero decidió guardar la cabeza y la enterró en el jardín. Como el gato. Como el gato, exactamente. Sus próximas víctimas fueron Rosalind Thorpe, de 23 años, y Alice Liu, de 21 años. El 5 de febrero volvió a cometer un doble crimen, en el mismo bosque y con el método igual. Les quitó la vida a tiros, las llevó a casa, abusó, las separó, sí, vamos a decirlo así, las separó y también las puso en bolsas de basura. El mismo patrón. Pero entonces, ya la policía, hasta este punto, ya buscaba desesperadamente al asesino de las colegialas, como se le conoció, porque todas sus víctimas, o la mayoría de las víctimas, eran estudiantes de la universidad donde trabajaba su mamá. Ajá. Pero la policía no tenía ni una pista, ninguna. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Ed Kemper, a pesar de todo lo que ya hemos hablado, era muy cuidadoso, actuaba con sigilo, y cuando separaba a los cadáveres, retiraba las balas que había usado para que no rastrearan el arma. Sí, por si encontraban las partes. Exactamente, o sea, era un hombre sumamente inteligente, pero se pone más interesante a continuación. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Y ahora llegó el momento final. Llegó la pelea estelar. La favorita. Por fin logró lo que más quería. El 20 de abril de 1973, Ed Kemper dormía en su habitación cuando su madre llegó después de una fiesta. La mujer estaba tan borracha que obviamente pues caminaba chueco, se tropezaba con todo a su paso y obviamente llegó haciendo mucho ruido. Ed se despertó y fue a ver qué estaba pasando. Se quedó mirándola únicamente en silencio y le dice ella: ¿vas a quedarte ahí toda la noche? No, le respondió Ed y se encerró en su cuarto. Pero esto obviamente no era todo, sino que media hora más tarde se metió en el dormitorio de su madre con un cuchillo y un martillo. Le quitó la vida
a martillazos y después separó la cabeza del cuerpo con el cuchillo. Agarró la cabeza por los pelos y practicó Otra vez. una felación con su propia madre. Cuando se cansó, la puso sobre un estante, le tiró dardos y le gritó durante casi una hora. Después, metió el cuerpo y la cabeza en un armario. Para la medianoche se había bañado y cambiando de toda la ropa llena de este líquido rojo. Y tenía la intención, fíjate, de ir a tomar a un bar, como para relajarse. Pero, en el camino, se encontró a Sally Hallett, de 59 años, la cual era la mejor amiga de su madre. Le dijo que su madre estaba viendo una película y de hecho invitó a la amiga a que acompañaran o que la acompañara a ir con su mamá y que siguieran viendo la película. La estranguló y también guardó el cadáver en el armario. Y aquí es donde la vida da muchas injusticias, muchas ironías. Porque Kemper contaría después de todo lo que confesó. Fíjate, Ed contaría que después de su primer reflejo, o sea, después de que le quitó la vida a su madre y a la amiga, su primer reflejo, el primer instinto que tuvo fue cargar el auto con todas las armas y balas posibles, porque él pensaba que en el camino, cuando él se iba a fugar, la policía lo iba a atrapar. Sí, ya se iban a dar cuenta de él. Ya se iban a dar cuenta. Entonces él dijo, y eso lo dijo él, que para prevenirse o para defenderse iba a agarrar a balas a los policías. Entonces por eso cargó su coche de parque, como dicen, de parque, municiones y armas, porque se iba a agarrar a tiros con los policías. Y él iba muy nervioso. De hecho él dice que iba muy nervioso, a pesar de que no era la primera vez que lo hacía, iba muy nervioso. Entonces, fíjate nada más, como él ya estaba tan seguro de que lo iban a agarrar, o tenía esta paranoia de que casi lo iban siguiendo, estaba muy nervioso. Hasta que en el radio escuchó lo siguiente: las autoridades siguen sin tener pistas para atrapar al asesino de las colegialas. ¿Y qué crees que pasó después? ¿Qué? Ed, en lugar de alegrarse, sintió frustración, porque nadie sabía quién era. Oh, ok. Y porque nadie le prestaba atención. Y él se entregó para que lo reconocieran, que él era el autor de las víctimas. Manejó de regreso hasta su casa y desde ahí llamó a la policía, sentado en la puerta delantera, igual que cuando había dado aviso de la muerte de sus abuelos. Se dio cuenta de que ya no tenía ganas de desvivir, que la ira y la sed ya se le había apagado. Con su última víctima. Ajá. Fue lo primero que le dijo a los policías cuando los policías lo detuvieron. Si Ed Kemper quería fama, la obtuvo más allá de todas sus expectativas con la confesión de sus crímenes. No omitió ninguno y absolutamente dio todos los detalles. En el juicio, realizado ese mismo año, en el 73, él mismo pidió que lo condenaran a muerte. Pero, lamentablemente, un año antes, o sea en el 72, la ley había prohibido la pena de muerte en California. Entonces, el juez le dio 8 cadenas perpetuas, cada una por cada víctima, a excepción de los 2 abuelos. Por ese, digamos que no le hicieron cargos. Que era menor. Ajá. Pero por todo lo demás le dieron una cadena perpetua y en total dio, en total 8 cadenas perpetuas. En la cárcel quiso desvivirse, él mismo obviamente, 2 veces. Pero después de fallar, dijo, ay bueno ya. Y se comportó de la manera más amigable posible. De hecho, parece broma. ¿Te acuerdas? Digo, es que no sé en qué película sea, o en qué cómic, no sé.
Pero hay una escena en donde Batman... pues creo que es cuando va a atrapar a Enigma. ¿Te acuerdas cuando Batman va con el Joker y le pide ayuda para poder capturar, creo que es Enigma? Creo que sí. Bueno, le pide ayuda a un mismo criminal para poder capturar a otro criminal. Sí. Entonces después el FBI colaboraba con Ed Kemper y lo ayudaba los ayudaba a resolver crímenes. Y de hecho esto inspiró una serie que está en Netflix que se llama Mindhunter. No sé si la has visto, pero Ed inspiró esta serie y además sigue colaborando con el FBI para poder atrapar a ciertos criminales. Y aquí una fotografía de una entrevista que está... Porque él da entrevistas como si diera dulces. Entonces a él le encanta dar entrevistas, le encanta que lo vayan a ver, le encanta que le vayan a preguntar, le encanta ayudar al FBI. Y esta es una foto de una entrevista que tuvo ante un medio y lo cuenta de una manera tan sencilla, tan normal, así como de sí, hice esto. Lo reconoce. Y él se ve bien tranquilo. De hecho, la facha, repito, no la tiene como de... Pues de alguien que luego dicen, pues luego se ve que sí era así. Bueno, no sé si lamentablemente, pero no la tiene. Y en total, en total, las víctimas de Ed Kemper fueron Maud M. Hughe Kemper, la abuela, de 66 años, el 27 de agosto de 1964. Edmund Emil Kemper, su abuelo, de 72 años, igual el 27 de agosto de 1964. Marianne Pesk, la jovencita de 18 años, el 7 de mayo de 1972. Anita Luchesa, también de 18 años, el 7 de mayo de 1972. Aiko Ko, de 15 años, que le quitó la vida el 14 de septiembre de 1972. Cindy Schall, de 19 años, el 8 de enero de 1973. Rosalind Thorpe, de 23 años, el 5 de febrero de 1973. Alice Liu, de 21 años, el 5 de febrero de 1973. Y Clarnell Strandberg, su propia madre, a los 52 años, el 21 de abril de 1973. Y por último, a Sally Hallett, de 59 años, que era la amiga de su madre, el 21 de abril de 1973. Y al escuchar este podcast, mientras tú estás escuchando este podcast, Edmund Kemper está a punto de cumplir 73 años de edad y lleva tras las rejas 48 años. ¿Qué te pareció esta historia? Se va a aventar, pues sí, ahora sí que toda su vida. Toda su ahí. vida y 8 más. Y aparte qué irónico, ¿no? O sea, ayudar a la policía a atrapar a gente como tú, o incluso peor. Sí. Pues de hecho perdón que te interrumpa, pero ¿has visto la película de Atrápame si puedes con Leonardo DiCaprio? Y pues pasó exactamente lo mismo. Ya llegó un punto en el que el estafador pues atrapaba a ciertos estafadores. Y de hecho esa historia fue real. Esa película es buenísima basada en hechos reales, no la han visto. Sí, muy buena. Sí. Pero wow, o sea, qué caso tan tan interesante. Y sobre todo el cómo nos impacta, porque bueno, ya hemos estado acostumbrados a muchos capítulos de desvividores seriales. Sí. Pero hasta que vemos algo nuevo, nos sorprende. Por ejemplo, con lo de las cabezas de pescado, que después lo relacionó y pues hacía eso con sus víctimas. O sea, esas pequeñas cosas o detalles hacen que cada desvividor criminal sea único. Serial, sea único, sí. ¿no? Y que sea reconocido por esto, e incluso, por ejemplo, en el monstruo de los Andes, yo comentaba que, y en otros casos también, que había gente que se quería ganar el nombre para obtener esa fama, porque no nada más quedaban satisfechos con realizar esos crímenes, sino que aparte querían ser reconocidos. Totalmente. Para ser engrandecidos. Quieren fama. Y en este caso la obtuvo, porque pues incluso hasta llegó a trabajar con la policía con su servicio social. Pero wow, o sea, esos detalles de
sobre todo en la infancia, porque como le hemos dicho, siempre el contexto de la infancia habla mucho de la persona. Totalmente. Y pues más o menos nos va guiando, nos va dando a entender el por qué realizó este tipo de crimen. Es un caso bastante interesante. De hecho, yo ya había escuchado el nombre, pero nunca qué hizo, ni cuántas víctimas, ni cuándo, ni dónde. Pero no sé si soy yo, pero siento yo que el aspecto de Edmund, como fue esto en el 73, años después, fue utilizado como que una imagen, o la clásica imagen de un desvividor serial en las películas. Porque a mí viendo la imagen ya la última, donde está ya en las entrevistas, se me figura mucho al desvividor serial de la película Desde mi cielo. Ay, no la he visto. No, es brutal esa película. ¿Se parece también mucho? Está, yo creo que igualito. O sea, yo incluso hasta pensé que era él, que era una historia basada. No, la verdad no la he visto. Te fallaría ahí, pero sí, o sea, tiene, obviamente, bueno, en el que sale en la película no está así, pero, o sea, los lentes, el corte de cabello, la vestimenta incluso, y pues también de que, bueno, al menos en la película era una persona bastante inteligente que utilizaba eso para realizar sus crímenes. La gente que nos está viendo, nos está escuchando, si ya vieron esa película Desde mi cielo, sabrán a qué me refiero. Pero me encantó mucho el caso, y sobre todo, como siempre, cómo platicas este tipo de historias. Sí, la verdad es que, también me pasó lo mismo que tú. Conocía el nombre de Ed Kemper y sabía que era perdón por la palabra, pero un gran desvividor. Pero cuando empecé a investigar su historia y a ver todo lo que hizo, era un hombre sumamente inteligente. Obviamente lo utilizó pues como no debía. Para el mal. Y híjole, que bueno, ahorita está cumpliendo su condena. Y sí, la verdad es impresionante todo lo que hizo este hombre, cómo lo hizo, y que bueno, afortunadamente está tras las rejas. De hecho, hay una entrevista donde le preguntan obviamente varias cosas, y en una de ellas les dice que si él nunca hubiera hablado a la policía, nunca lo hubieran agarrado. Y él dice, y le preguntan, ¿qué estarías haciendo ahorita? O más bien, ¿por qué lo hiciste? Y le dice, es que cuando le quité la vida a mi madre, como que se me quitó la sed, como que cumplió su misión, y como que dijo, ya, o sea, ya cumplí, ya no tengo ganas de quitarme. Ya no hay motivos por seguir haciéndolo. Y dijo, pues ya, o sea, como que ya cumplí, ya sacié mi sed de venganza, no sé. Y ya, o sea, ya me quiero entregar a las autoridades porque ya, o sea, yo ya cumplí, entonces... Pero fíjate qué cruel y qué injusto. Y bueno, se va a escuchar algo malo que voy a decir, pero si tantas ganas tenía de realizar eso por la infancia y todo... O sea, se hubiera ido directo con ella. O sea, claro. ¿Qué culpa tienen las otras muchachitas? Que bueno, también puede decir, ¿qué culpa tienen ¿qué culpa también tiene la madre? Pero bueno, o sea, podemos justificarlo con el hecho de que le hizo pasar una infancia mala, y con el papá nunca se supo. No, o sea, nada más lo corrió a casa de sus abuelos y nunca más se supo de él. O sea, ni siquiera se menciona en la historia. Sí, porque yo creo que eso también le pegó bastante, porque si era muy apegado a su padre también, y después cuando regresó con él ya no lo aceptó porque ya tenía otra familia, pues yo creo que eso lo remató. Sí, no, y la verdad es un asesino sumamente inteligente. La historia es muy impactante, y así como hay muchos otros más que sin duda también vamos a traer aquí al podcast. Entonces, si te gustó este tema, vete suscribiendo, síguenos, danos 5 estrellas en cualquiera de las plataformas, porque se vienen temas muy buenos. Y voy a cerrar este episodio con una pregunta que le hicieron en una entrevista, y le preguntan, ¿por qué les quitabas la vida? Y él contestó, mi frustración por la incapacidad de comunicarme con ellas, tanto social como sexualmente. No era impotente, pero emocionalmente sí lo era. Estaba muerto de miedo en solo pensar en fracasar en las relaciones hombre-mujer. No sabía absolutamente nada de este tema, incluso si solo se trataba de sentarme y hablar con una joven señorita. Necesito ser capaz de realmente comunicarme con ellas, e irónicamente,
Por eso comencé a recoger gente. Y ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima.